Estamos con Juan Carlos El Negro Blanco, referente del PRML en la provincia de Buenos Aires. Y hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, mira, gracias por la invitación. Bueno, ya nos habíamos saludado y estuvimos juntos todo este tiempo, pero bueno, para los oyentes y la formalidad nos saludamos nuevamente. Juan Carlos, hay un tema en la provincia de Buenos Aires y también a lo largo y a lo ancho del país, pero por ahí me quiero centrar un poquito en la provincia de Buenos Aires y más allá de las veces que fue gobernada la provincia de Buenos Aires de alguna manera por dirigentes que uno podría tomarlos como populares o no, qué sé yo, hay un gran problema con el tema de la tierra y la vivienda, un problema histórico en el país, pero en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano, donde la gente del interior viene a parar a este lugar, digo, se centra mucho más, ¿no? Y del exterior también. ¿Qué nos puede contar? ¿Por qué la Argentina del 2021 sigue teniendo problemas de tierra y vivienda? Yo creo que lo que vos me estás preguntando es por qué se producen estas cosas. Y esto es producto y consecuencia de... Recién, ¿no es cierto?, los anteriores compañeros o personas que estuvieron hablando, se mencionó, y yo me voy a referir rápidamente a lo que fue el miércoles pasado. El miércoles pasado estuvo el pueblo, estuvo la gente que necesita. Estaba, ¿no es cierto?, haciendo un reclamo de la cantidad enorme de necesidades que tiene. Y entre eso es justamente el hábitat, tierra, vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que lo que estuvieron, lo que están y lo que van a venir, digo, de los gobiernos de turno, hoy tenemos realmente no tienen y no hay, ¿no es cierto?, un plan de vivienda, no hay, ¿no es cierto?, recursos, dicen ellos, sí que hay porque se los llevan para el otro lado, eso se llama acción, se fue. Y las consecuencias, ¿quién sufre? Lo sufrimos nosotros acá abajo, el pobre. Pero eso también tiene una relación con cosas. No tenemos fuente de trabajo, no hay trabajo, lo poco que hay no cubre las expectativas de todo un pueblo. Y ahí es donde se produce esto que vos me estás preguntando, el por qué. Yo aprendí de muy chico de que si no tengo que buscar, y si hay tengo que tener. Hoy el pueblo necesita de vivienda, ya que el gobierno no tiene, ¿no es cierto?, el deseo, la gana, la predisposición política de hacer vivienda para la gente de bajos recursos y con un fin social. Mentira, señores, no existe y no hay. Ahora dicen de que nos van a dar 30, 40, bueno, plan cero, lo pagás cuando podés. Mentira. ¿Pero por qué es eso? Necesita lo mínimo, ¿no es cierto?, de 70 a 100 mil pesos por mes. Yo tengo apenas la jubilación mínima. Entonces quiere decir que el problema de la vivienda es un problema grande, fuerte y complicado. Y ahí es donde grandes sectores del conurbano bonaerense y también en el territorio nacional, con menor o mayor grado, ¿no es cierto?, las necesidades están y existen. Por eso es que existe y se hacen asentamientos, algunos le dicen toma de tierra. Yo digo, voy a buscar lo que me hace falta, voy a recuperar lo que necesito para estar en las condiciones que se debe vivir dignamente. Bien. El gobierno, sin embargo, hace propaganda de planes de vivienda para la gente. ¿Cómo lo toma usted? Porque, digamos, hace poquito el presidente Alberto Fernández en uno de sus discursos lo hacía directamente desde un lugar donde estaban construidas una serie de viviendas y donde supuestamente iban a ser para entregársela al pueblo, digamos, ¿no? Nosotros que andamos en los barrios sabemos que no es así, pero digamos, sin embargo ellos hacen esa propaganda como de que, bueno, tenemos 300.000 planes de vivienda.
Es una cifra que manejan ellos. Bien, si decimos 300.000, pero el déficit o la cantidad que hace falta de vivienda es superior, multipliquémosle, ¿no es cierto?, por la máxima potencia y llegamos a 3 millones, 4 millones, ¿no es cierto?, de vivienda que hace falta. Pero acordémonos de que en el Nordelta, ¿no es cierto?, están los carpinchos y dice, claro, caramba, la puta, ¿no? Eso era una de las cuestiones que quería también plantear, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que hay un déficit de vivienda para la gente que más lo necesita y cada vez es mayor, crece una cantidad de viviendas privadas, de barrios privados, de country, como lo quieran llamar o lo que sea, crece al mismo tiempo en la provincia de Buenos Aires la construcción de esas viviendas o de esos barrios, marginando aún más a los sectores populares, ¿no? Bien, no, es cierto lo que vos estás diciendo y lo vemos y se ve, pero entonces quiere decir que, por eso nombraba de los anteriores, es el que viene dentro de este sistema pseudo-democrático, no responde a los intereses de este pueblo que necesita y no tiene, ¿no es cierto?, las cosas que le hace falta. Y eso es, ¿no es cierto?, la vivienda. Y la vivienda, si logramos tener, y tenemos, y se tiene, digo si tenemos y se tiene porque hubo, ¿no es cierto?, en su momento, en determinada época, vienen surgiendo lo que se dice normalmente asentamiento, toma de tierra, recuperación de estas cosas. Si se hizo fue pura y exclusivamente con el esfuerzo y el sudor de la gente que vive en esos lugares hoy, que es con el poco trabajo y con lo poco que ganan en su sueldo. Claro, sí, bien. ¿Cuáles son las cosas que deberían cambiar para que un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires entienda que tiene que hacer viviendas para la gente? Digamos, ¿de qué manera se podría cambiar esa situación? No es que la pregunta sea fuerte y profunda, sí que tiene, ¿no es cierto?, su peso. Y el peso es específico. ¿Por qué digo cuando es específico? Tiene que haber y debía de haber, ¿no es cierto?, una reactivación en todos los niveles de la industrialización, fuente de trabajo, inversiones, pero no que venga y ponga 3 pesos y se dé 3.000. Porque eso es lo que se hizo siempre y se hace, claro, ¿no es cierto?, con los inversores que dice que van a traer, que hasta el día de hoy tampoco llegó. Pero hoy, este gobierno de turno todavía no tiene un plan económico y político. Claro. Por eso es que no puede cerrar esos acuerdos que lo tienen y lo hacen entre ellos, que me refiero al Fondo Monetario Internacional, y algunos más, Club de París, hay una serie de clubes. Entonces, caramba, solucionalo de afuera y adentro, en términos criollos, jodete. Y jodete significa de que yo me voy a organizar y busco a mi vecino que tiene la misma necesidad que tengo yo y buscamos esos espacios que estamos hablando. Porque si no va a haber Nordelta por todos lados. ¿Pero por qué? Porque eso tienen cómo pagar y aparte representa los intereses de ellos mismos. Claro, claro. Sí, recién hablaba Federico al principio del programa, donde los intendentes tienen grandes negociados con las inmobiliarias, ¿no? Digamos, con grupos inmobiliarios fantasma, donde venden los terrenos y ejecutan para crear ese tipo de barrios, digamos, ¿no? Barrios privados, barrios que la gente puede pagar. Pero acá estamos hablando de una gran parte de la población que tiene como necesidad un espacio donde vivir dignamente, pero no lo tiene para pagarlo, digamos. La gente en los barrios populares no hay, el que vive de un plan social está muy lejos de pensar en tener una vivienda propia, ¿no? Si no tiene de alguna manera el acercamiento de ese terreno por parte del Estado. Yo voy a hablar de un caso particular, no lo hago siempre, no me gusta hacerlo, pero viene al caso. El otro día uno de mis hijos, el más chico, que tiene un trabajo formal, trabaja en blanco, eso no quiere decir que gana
no llega a ganar 50.000 pesos, y él me decía, nunca en la vida me voy a poder comprar una casa. ¿No? Decía, como diciendo, trabajando, con los trabajos que tengo, digo, trabajando todos los días, ¿cómo trabajo? Y ganando la plata que gano, nunca en la vida me voy a poder comprar una casa. Imagino que la gente en los barrios populares o en las barriadas, que ni siquiera tiene acceso a un trabajo de medio pelo como el que tiene mi hijo, tiene menos condiciones todavía. Eso es verdad. Entonces quiere decir, digo, para dar una coherencia a lo que estamos viendo y estamos hablando, y para que se pueda entender mucho mejor el por qué es la necesidad en los distintos lugares que estemos ya conociendo el problema y las necesidades, entre eso la vivienda, porque después de eso viene anexado una cantidad enorme de cosas, ¿eh? Porque dice, listo, yo voy, agarro aquello, tengo la tierra, pero me falta luz, agua, cloaca. Hay una cantidad enorme de cosas que no tengo. Claro. Con lo que trabajo, caso, ¿no es cierto?, del chico que decís vos que es tu hijo, y sí, no va a tener nunca. Y si hay, ¿no es cierto?, vivienda que dice que es para gente que regularmente tiene un salario, yo creo que no está encuadrado ahí ya, ¿eh? No, claro. No está encuadrado, ¿eh? Totalmente que no. Así que le invito a que venga, ¿no es cierto?, y haga una recuperación de tierra con nosotros. Total. Sí, lo que a mí me llamó mucho la atención, Juan Carlos, es andando por ahí en los barrios y intimando con algunas personas, cuando uno logra meterse en un terreno o en una casa, se da cuenta que en un mismo terreno vive más de una familia, ¿no? Digamos, el hacinamiento también es un problema, digo hacinamiento porque es así, digo, en una casa vive la madre, el padre, quien los tenga, no sé, después viven los hermanos, viven los sobrinos, viven, digamos, todos en un mismo terreno. Bien, vos lo dijiste y estamos en eso, estamos viendo y se ve. ¿Por qué surge eso? Surge justamente porque no hay un trabajo estable, no hay salario digno, no hay una cantidad de cosas. Segundo, y si lo tiene no puede tener, ¿no es cierto?, o hacer la compra de un terreno. Entonces, ¿qué sucede? Cualquiera, una chica trae al compañerito a su casa, que va a ser su futura pareja. Y el muchacho es lo mismo, viven en la casa de un suegro o en la casa del otro. ¿Pero por qué? Por todas estas circunstancias que estamos viendo, y estamos viendo que el problema radica justamente ahí. Claro. Entonces lo que es, en una casa, en un terreno, un ejemplo, yo soy de La Matanza, conozco una familia que en una casa son 7 familias. Claro. Vos decís, pues también tiene 12 de frente, 30 de fondo, pero igual. Quiere decir que hay 4 abajo, edificaron como pudieron, con casilla, ¿no es cierto?, prefabricada arriba. Están todos ahí, 7 familias. Caramba. Claro. Y después... Bueno, Juan Carlos, usted es un hombre entrado en edad, yo no quiero ni que lo diga, no lo estoy tratando usted es un hombre mayor, ¿no? ¿Y ha vivido la Argentina del pleno empleo? Si uno dice totalmente pleno empleo, no. Ellos siempre dicen y se dice de que tiene que haber un 2, un 3%, pero siempre superó el 14%. Entonces, pero la Argentina de la década del 60 y el 70, por ejemplo, donde uno salía a la calle a buscar trabajo y encontraba. Eso no pasa hoy, digamos. Por eso decía y te digo esto de que nunca fue ese 2% que consideren que tiene que haber. Sí. Siempre fue de un 10 para arriba. Es verdad, hubo un momento que en la industria de la construcción, porque la industria de la construcción lo que hace es justamente moviliza una cantidad enorme de otros gremios y otras industrias. Claro. Y sí, se podía trabajar. Hubo personas, ¿no es cierto?, que en su momento podía haber comprado, me decís vos, si podía comprar un terreno. No sé, pero digo, por ahí había otras seguridades, ¿no? Digamos, que hoy no existen. Lo que quiero un poco hacer el puente es entre una Argentina que estaba industrializada y que tenía una apertura hacia el mundo distinta a la que tiene hoy. Hoy Argentina tiene una apertura dependiente y en ese momento tenía por ahí una apertura más de independencia, ¿no? Donde se tomaban otro tipo de decisiones.
Digo, acá se fabricaban barcos, se fabricaban aviones, digo, todo eso no existe más. Sí. No es real, pero entonces quiere decir que vamos a seguir profundizando o vamos a seguir escarbando. Es cierto, pero ¿qué sucede? Depende de qué gobierno de turno tuvimos o teníamos en esas épocas. Acordémonos de que tuvimos, ¿no es cierto?, 2 o 3 periodos bastante jodidos, que sería justamente una dictadura. Primero cívico-militar, casi siempre cívico-militares. Sí, sí. Bueno, y esos acuerdos que se hicieron con otros, que ahí sí, no sé, digo lo de afuera, pedíamos plata, o se pedía plata. Pénse el ejemplo. Córdoba, fabricación de aviones. Se murió. Porque hubo acuerdos, seguro que sí, y bien espurio habrán sido eso. Mi hermano, uno quería eso, pero yo quiero aquello. Y eso es lo que está pasando hoy. Pero vamos ahí así para que vayamos, porque después nos vamos a encontrar, porque yo escucho ese por ahí donde dice, no, el FMI es re macano, si estamos todos juntos ahí. No, el FMI está con nosotros, pero el FMI es un banco que presta plata, no regala. No, claro. Te da 3 pesos y quiere 3.000. Obvio. Entonces quiere decir, está claro, que, ¿no es cierto?, los distintos gobiernos de turno, algunos más, algunos menos, fueron sacando, ¿no es cierto?, una cantidad enorme de dinero que nunca llegó al pueblo para esa necesidad que tenían. Claro. Sí, bueno, también digo, uno pensando en la salida, ¿no? Digamos, ¿cómo se revierte esto? ¿Cómo se cambia? Porque el panorama es desalentador y lo que viene para adelante con las políticas que vienen planteando estos cráneos que tenemos ahí ocupando las bancas y decidiendo por nosotros, digamos, no pareciera que pueda haber una política integradora hacia el campo popular o hacia la gente que más lo necesita, ¿no? Al contrario, pareciera que viene una política más de ajuste todavía, ¿no? Y si se negocia con el Fondo Monetario Internacional, como usted decía recién, si se llega a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina va a tener que pagar un dinero que no está en condiciones de hacerlo. Y el ajuste sabemos que viene siempre por el mismo lado, ¿no? ¿Cuál es la salida más allá de la organización esta que usted plantea, de juntarse con el vecino, de salir a la calle, de reclamar, digo, ¿cómo hacemos para que eso se haga efectivo y sea productivo? Mira, vos dijiste recién de que estamos en una situación que vamos hacia un precipicio, que ya estamos en el fondo, pero seguimos escarbando, seguro que no sé dónde estamos o dónde vamos a llegar. ¿Y cómo hacemos para buscar el cambio o cambiar esta situación? Ya dijimos, o dije algo de que debemos de organizarnos en los barrios, con mi vecino, hacerle entender y comprender que él solo y yo solo no podemos, pero si nos juntamos con tres más, teniendo en claro el objetivo que se persigue, que es justamente un cambio profundo para nuestra clase, dije, nuestra clase, porque acá hay 2 clases nomás, la que tiene todo y lo que no tenemos nada. Claro. Bueno, por lógica, la demostración del miércoles pasado es algo. Y seguro que también, ¿no es cierto?, en las distintas provincias que se hicieron, quiere decir que hay un malestar, un descontento, pero ese malestar y ese descontento hay que, ¿no es cierto?, canalizarlo y guiarlo con el objetivo claro. Y el objetivo claro es justamente hacer lo que queremos, que es la libertad, que es el cambio, que es vivir dignamente, y que esta gente vaya a otro lugar, porque dicen que ellos van a llamarte miércoles, jueves, por eso este otro loco se hizo un propio satélite y dice que mirá vos, yo no tengo un puto peso para poder comprar un sachet de leche. Claro. Bueno, Juan Carlos, si le quedó algo en el tintero, lo puede decir ahora. Si no, nos vamos en busca de la nota con el gallo. Bien. Y ahí sí, lo único que puedo decir, lo único no, lo que digo siempre en todos los lados: organicémonos, luchemos juntos, vayamos al frente, busquemos lo que nos hace falta y hasta la victoria siempre. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en el piso. Estamos muy contentos de tenerlo acá porque es nuestro primer invitado
post pandemia, ¿eh? Así que Bueno, eso significa de que yo tendría que estar mucho más contento porque pude desplazarme, hay mucho más por decir, no cabe duda. Quizás no es todo el mensaje, pero creo que algo dije para que... no. El mensaje está claro porque son las necesidades que tiene el campo popular, y aprovecho para decirle, antes de ir al tema musical, aprovecho para decir que las grandes extensiones de tierra que hay en la provincia de Buenos Aires tranquilamente pueden ser productivas para el campo popular, para la vivienda, para el sembrado y para cambiar la economía popular, que estos gobiernos, yo no sé si tienen anteojeras o tienen anteojos que le dejan ver una sola cosa, o no se dan cuenta, o se dan cuenta y miran para otro lado, pero las posibilidades de cambiar existen y solo faltan decisiones políticas correctas. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, lo vamos a escuchar a Bajo Fondo y a Gustavo Cerati. El tema del mareo, mire, lo escuché como 7 veces este tema, porque es impresionante cuando uno mira el video que anda dando vueltas por las redes. Se los recomiendo, el disfrute que tienen los músicos, el gozo que tienen de hacer lo que hacen en este tema es impresionante. Lo vamos a escuchar y después nos volvemos con Claudio Gallo. Vamos.